El Camino de Esperanza. Esta serie ha sido sobre temas bíblicos, entendiendo mejor a nuestra Biblia. Y hoy vamos a ver qué sucede cuando morimos. Qué pregunta tan poderosa, tan interesante, ¿verdad? Bueno, la primera noche, para repasar un poquito, vimos cómo la Biblia es confiable, ¿verdad? Cómo podemos saber por la profecía que la Biblia sí es verdad, es verdadero, que es la palabra de Dios. Y vimos eso en la profecía de Daniel capítulo 2, en la imagen, en toda esa profecía que se cumplió perfectamente al orden del Señor. El sábado hablamos sobre el Dios de la creación que creó este mundo perfecto. Amén. Y ayer hablamos sobre el pecado y cómo lastimó y cómo arruinó todo este mundo perfecto que Dios ha hecho. Y hoy vamos a ver sus resultados, hermanos. Quiero hablarles de qué sucede cuando morimos. El punto principal para recordar esta noche es que Satanás siempre ha falsificado la verdad de todos los temas importantes. ¿Es verdad? Por favor, prepárense para una gran sorpresa si es que nunca has antes estudiado este tema. Pero siempre nuestra regla, ¿qué es? Si está en la Biblia, yo lo creo. Pero si no está en la Biblia, no es para mí. La pregunta sobre la muerte merece nuestra atención total, ¿verdad? ¿Qué sucede al morir? ¿A dónde vamos? ¿Dónde van los muertos? ¿Podemos comunicarnos con los muertos? Necesitamos respuestas confiables, necesitamos respuestas de la Biblia, porque el diablo siempre ha metido una siempre ha mentido a la humanidad sobre la muerte, y vamos a buscar las respuestas por la Biblia. Todo sucedió tan rápido que Frank apenas ni tuvo tiempo de pensar. Había estado afuera recogiendo las hojas como lo había hecho cada otoño por tantos años en el pasado. Pero de pronto se sintió un agudo en el pecho, un agudo dolor en el pecho, y se cayó. Su esposa estaba viendo por la ventana de la cocina y inmediatamente llamó a la policía para pedir ayuda. Cuando llegó la ambulancia, el corazón de Frank había dejado de latir, de trabajar, ¿verdad? Los paramédicos lucharon fuertemente a revivirlo para aliviar de todo su corazón. Comenzó a latir de nuevo. Amén. Frank regresó de una experiencia con la muerte muy impresionante. Y aunque durante unos minutos el corazón de Frank se detuvo, su mente no estaba ahí, ¿verdad? Todavía estaba trabajando. Después, en recuperación, contó una historia increíble. Después que desde el colapso sus dolores desaparecieron. Dijo que sintió cuando se sintió como si salió de su cuerpo. Y hacía como estaban sobre una nublina gris. Y Frank flotó fuera de su cuerpo y vio paramédicos tratando de revivirlo. Y por allá en la neblina le pareció ver sus padres muertos que estaban sonriendo a él y saludándolo con la mano, ¿verdad? Y entonces un ser lleno de amor y luz comenzó a hablar con Frank.
y le dijo que no le había llegado la hora de morir. Tenía que regresar a ser mejor persona, ayudar a la gente de este mundo. Y lo próximo que supo Frank fue que estaba acostado mirando las caras de los paramédicos y que lo estaban tratando de revivir. Bueno, esta historia es muy interesante, ¿verdad? Y a veces hemos tenido muchas historias así. Muchos de ustedes han escuchado las historias como esta que circulan por todo el medio de los libros, las revistas, las cosas científicas, ¿verdad? Y el internet habla mucho de esto también. Son muy emocionantes, ¿verdad? Escuchar estas historias y entender algo así, ¿verdad? Pero mi pregunta es que si son estas experiencias una descripción correcta de lo que pasa a la gente cuando muere, ¿será que hay otra explicación? Yo no dudo que la gente haya tenido experiencias, ¿verdad? Cada de ellos sí tenían una experiencia, sí le pasaron eso, pero son reales. ¿Qué está pasando en esas experiencias? La pregunta es que si están interpretando correctamente estas experiencias o si algo más está pasando en su mente. Permítame explicar algo, porque a veces como es difícil cuando preguntamos estas cosas y cuando pensamos que algo que le pasó tan emocionante, ¿verdad? Que puede ser falso. Pero la mayoría de la gente en la historia pasada creía que el sol giraba alrededor de la tierra, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ellos veían cada día como el sol se subía en el cielo y cruzaba todo el cielo y bajaba al otro lado, ¿verdad? Así que para ellos, mirando eso, solo pensaban que el sol estaba yendo alrededor de ellos, ¿verdad? Por supuesto, hoy en día sabemos nosotros que no es así, ¿verdad? La interpretación de esa experiencia estaba equivocada. No era que no pasaba, ¿verdad? Pero además que ellos no entendían la realidad, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver ahora. Es esto lo que esta gente ha experimentado, o en realidad que eso fue algo que fue un poco diferente, ¿verdad? Estaban ellos vislumbrando cómo es la muerte en realidad, o como gente de antaño, a ver el sol moverse a un lado del cielo al otro, malinterpretaron lo que vieron. Esta es una pregunta muy importante, ¿verdad? No importa cuán largo vivamos, ¿verdad? Puede ser que yo soy joven ahora, pero puedo vivir, 35 años, 40 años, 50 años, 60 años, hasta los 120 años, ¿verdad? Hay algunos que hoy en día tienen 110 años, algo así, ¿verdad? Hay gente que sí vive largas vidas, ¿verdad? Pero no importa cuánto vives, porque al fin cada uno de nosotros morimos. Podemos estar seguros que cada uno vamos a enfrentar la muerte en nuestra vida. Pero un Dios amoroso, feliz, nos revela verdaderas en forma clara en su palabra qué es lo que nos pasa después de la muerte. Veamos lo que enseña la Biblia. Vamos a ver en Isaías 8:20. Ahí lo podemos leer. A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no le has amanecido. Amados, no crees a todos. Esto dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 11. Amados, no crees a todo espíritu, sino prueba los
los espíritus si son de Dios. Es muy fácil y muy lógico para nosotros seguir a nuestras emociones, como sentimos, ¿verdad? A veces, si nos sentimos emocionantes, es muy fácil seguir esa camina, ¿verdad? Y ver y andar en esa camina, pero no podemos solo ir por nuestras emociones, ¿verdad? Tenemos que estar fundados en la Biblia. Tenemos que ver primero qué es lo que enseña la Biblia antes que dejar nuestras emociones, dejarnos en una manera equivocada. Porque si alguien nos dice, no es de Dios, ¿de quién es, hermanos? Si alguien no viene de Dios, ¿de dónde viene? Del diablo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fueron arrojados a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si Satanás está aquí y quiere engañarnos y destruirnos, debiéramos preocuparnos por averiguar qué es la verdad. Regresamos a Adán y Eva, a la prueba de obediencia a Dios en el jardín de Edén. ¿A qué les dijo Dios? Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero Satanás le mintió a Adán y Eva, ¿verdad? Le dijo, no moriráis. Le mintió acerca, la primera mentira a los seres humanos fue sobre qué? La muerte. La muerte, fue sobre la muerte. Porque Satanás nos dijo que no moriráis. La gente no fuimos creados a morir. ¿Sabes eso? Eso es la razón que cada uno de nosotros peleamos tanto a ser vivos, ¿verdad? Nadie, aunque tenemos 100 pico de años, 200,000 años, no importa, porque nadie quiere dejar la vida. No fuimos creados a morir. El pecado, el engaño que Satanás nos hizo fue falso. Y por el pecado, este mundo se ha entrado en la muerte. Y hoy cada persona se enfrenta con la muerte, algo que Jesús, que Dios nos creó, nunca tenía ese plan para nosotros. Nunca quería que nosotros moriremos. Y esto es parte del pecado en este mundo. En el cristianismo, pero hay dos puntos de vista acerca de la muerte. ¿Sabías eso? No, hay muchos otros que dicen unas cosas, pero en general, el mundo cristiano hay dos puntos. Un punto de vista es que los muertos van al cielo inmediatamente, ¿verdad? Y sea el cielo o el infierno donde existen en estado de felicidad o tormenta, y eso pasa, inmediatamente. Eso es el punto de vista de la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Pero el otro punto de vista es que los muertos se van a dormir. ¿Has escuchado eso? Se van a dormir hasta la segunda venida de Cristo, cuando los justos muertos serán llamados de vuelta a la vida. ¿Cuál de los puntos de vista es el correcto? Veamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Están listos? En Juan 5, 28 y 29 dice, no os asombréis de esto,
porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y hay más. Escuchen esto en Daniel 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque en la muerte, dice esto en el Salmo 6, versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? El salmista, en otro salmo, dice, en el capítulo 146, versículo 4, dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Otro salmo, 115, versículo 17. No alabarán los muertos allá, a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Y otro en Eclesiastés 9, versículo 5 dice, por lo que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué saben? Nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Los muertos nada saben. Mira, una de las historias más conocidas en la Biblia es acerca de la muerte que está de la historia de la muerte de uno que se llamaba Lázaro, ¿verdad? Que Jesús, era una historia con Jesús y cuando él resucitó a este hombre. Dice en Juan capítulo 11, versículo 11 a 14, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duermen sanará, ¿verdad? Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Note las palabras que Jesús dice claramente. ¿Qué dice Jesús? Que Él está en sueño. Y en eso le está diciendo que la muerte es como un sueño, ¿verdad? Es más, hermanos, esto no solo viene en un versículo o dos versículos. La Biblia nos dice 53 veces que la muerte es como un sueño. 4 días después de la muerte de Lázaro, Jesús llegó al pueblo donde vivía Lázaro. El primer miembro de la familia de que Jesús encontró era Marta, la hermana de Lázaro. Y Marta, tan triste, con angustia en su corazón, le dice que a Jesús que él hubiera estado ahí, su hermano no habría muerto. Ella estaba tan triste porque ella ha perdido un hermano. Y a ver, Jesús 4 días después dijo, y si usted hubiera sido aquí, nada pasaría a él, pero le dejó morir. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta, ¿qué dijo? Le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Amén. Con Jesús no tenemos que preocuparnos, no tenemos que tener ese miedo, porque en Jesús está la vida. Él tiene resurrección. ¿Qué pasó después? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz,
Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Vamos a ir de nuevo a Génesis, porque ahí podemos ver claramente qué es la vida, qué es lo que pasa cuando morimos, qué es lo que pasa cuando tenemos la vida. Vamos a ver cómo Dios creó a los seres humanos. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Note los dos elementos, ¿verdad? Hay el alma viviente, ¿verdad? Es hecho de dos elementos: el polvo, ¿verdad? La tierra y el soplo, ¿verdad? El soplo de Dios, que es lo que hizo a Adán, un alma viviente. Note nuevamente que Adán, él no recibe una alma, ¿verdad? Él se convierte en una alma viviente. Es igual como un bombillo, ¿verdad? Tenemos el bombillo, pero tenemos que tener unas cosas para que tenemos luz, ¿verdad? Hay el bombillo y hay el corriente eléctrica que hace, ¿verdad? Y con los dos hay luz. Así es el cuerpo y el soplo que hacen una alma viviente. Sin tener un cuerpo, no hay un alma viviente. Sin tener ese aire de vida que Dios nos da, no hay alma viviente. Con los dos, entonces hay alma viviente. La palabra dice que el alma, la palabra alma, esa palabra se usa en la Biblia en varias formas, generalmente que significa un ser viviente. De hecho, dice lo contrario: el alma que peca, esa morirá. Esa palabra, la misma palabra que se usa para la alma en ese versículo, se usa para un ser, ¿verdad? Alguien que está vivo. Es la misma palabra aquí, el alma, que acá. Entonces, la palabra alma es más que decir ese espíritu que vive en nosotros. Somos almas vivientes. Nosotros obtenemos la inmortalidad. ¿Cuándo? Porque sí vamos a obtener eterna vida, ¿verdad? Pero ¿cuándo lo obtenemos? Cuando Dios viene de nuevo y entonces Él nos da ese regalo de inmortalidad. Hablando de la resurrección, Pablo dice en 1 Corintios 15, 53 y 54: pues es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y que esto mortal se viste de inmortalidad, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa cuando morimos? Dice el Salmo 104, versículo 29: les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Qué más dice Eclesiastés? Dice que antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Así que el espíritu, como dicen, esa vida que tenemos, ese aire de vida, regresa a Dios, ¿verdad? Pero sin el cuerpo, solo es aire, ¿verdad? Es una respiración
sagrada, ¿verdad? Es una respiración de vida, pero sin cuerpo no es un ser intelectual, no solo es la respiración de Dios. Cuando el bombillo se desconecta de la electricidad, ¿qué le pasa al bombillo? Se muere. ¿A dónde va la luz? A la luz. La vuelve la planta. Sí, deja de existir porque se necesita la combinación de estas dos cosas para crear la luz, ¿verdad? Sin la electricidad no hay luz. Sin el bombillo no hay luz. Lo mismo sucede con la raza humana. Cuando Dios puso su soplo de vida junto con el cuerpo, el alma humana o el ser humano vino a existencia, ¿verdad? Y cuando los separamos dos partes, la persona ya no vive más. Aliento y espíritu se usa muchas veces intercambiadamente, ¿verdad? En la Biblia. Pueden usar aliento y pueden usar espíritu, pero las dos palabras tienen el mismo sentido, ¿verdad? Es lo que vuelve a Dios cuando morimos. De hecho, en ambos textos se usa la misma palabra en el lengua original de la Biblia. Por lo tanto, vemos que la muerte es lo opuesto a la vida, ¿verdad? ¿Alguna vez han usted dormido demasiado? ¿Se pudiste a dormir? Entonces, a despertar, no sabías qué hora era, ¿verdad? Solo pusiste tu cabeza en la almohada y la próxima que supo ya era el día, ¿verdad? ¿Ha pasado eso con ustedes? 6, 8, 10 horas pueden haber pasado, pero a usted le parecía un instante, ¿verdad? Se parecía como inmediatamente. Así es la muerte. Ya sea que la persona murió hace 50, puede ser 500, puede ser 50,000 años atrás. La muerte es igual para todos. Cuando mueren en un momento, cierran sus ojos. Y a lo próximo que saben, están resucitando a Jesús. Amén. Pero mientras tanto, los muertos no saben nada. Eso es lo que enseña la Biblia. Pues te quiero decir esto ahora, hermanos. Para los que están muertos, la diferencia entre las dos cosas, ¿verdad? Entre la idea de que vamos directamente al cielo o la idea que estamos dormidos. Para los muertos es lo mismo, ¿verdad? Porque para ellos van a cerrar los ojos y abrir los ojos inmediatamente. No vamos a tener ese tiempo entre medio, ¿verdad? Para ellos es la misma cosa. Así que para entender lo que dice la Biblia, esta doctrina, no es para su cuenta, ¿verdad? Porque para ellos van a conocer a Jesús inmediatamente. Pero es para nuestra edificación, para que nosotros podamos saber la diferencia entre la muerte y los espíritus que nos hablan. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben. Bueno, vamos a repasar otra cosa. Tú sabes, a veces nuestros hermanos se confunden con lo que pasó en la cruz, ¿verdad? En Lucas 23, versículo 43. Dice que Jesús estaba crucificando, ¿verdad?, al lado de dos ladrones. Y le dijo al que lo recibió como Salvador, le dijo, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy entrarás conmigo en el paraíso. Y con esto se confunden un poquito, ¿verdad? Lo que Jesús dijo en realidad fue que entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy. Pausa. Ahí se termina, ¿verdad? Ahí se debiera ir la coma. La coma, sí. Yo te digo hoy, ahí va.
cierto te digo hoy, entrarás conmigo en el paraíso. La coma es sencillamente, está en el lugar equivocado, ¿verdad? Antes no hay coma, así que no podemos ver la diferencia, ¿verdad? Pero con una coma cambia mucho, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar seguros? Porque cuando Jesús resucitó de muertos, el domingo de la mañana le dijo a María, ¿verdad? Le dijo Jesús, el versículo 17 del capítulo 20, Jesús le dijo, no me toques porque aún no has subido a mi Padre, no has subido a mi Padre. ¿Qué significa eso? Jesús en ese día cuando Él se murió, cuando Él le dijo, te digo hoy que vamos a ir al cielo juntos, no fue al cielo, ¿verdad? Jesús todavía no había llegado allá el domingo de la mañana, así que 2 días después de ser crucificado, Él todavía no ha ido a estar con Dios. El lengua original del griego en el Nuevo Testamento no tenía puntuación. ¿Cómo digo? Puntuación, ¿verdad? Sí, no había puntuación. No había puntuación. Así que para nosotros leer la Biblia en griego, a veces, perdemos esos detalles, pero la puntuación no fue añadida sino hasta los siglos XII y XIII, cuando la Biblia fue traducida al inglés. Así que por casi 1200 años no había puntuación, así que perdimos el sentido del versículo. Pero si Jesús no se fue al Padre hasta 2 días después, ¿cómo es que el ladrón se fue con Él? La respuesta es sencilla, hermanos. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, te estoy hablando hoy en día, te lo prometo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. No hoy, pero en el futuro. Hoy estoy haciendo la promesa. Sí. Pero ¿qué de la gente al borde de la muerte, verdad? Regresan diciendo que fueron a otra esfera de existencia consciente, ¿verdad? Primero, tú sabes, ninguna de estas personas han estuvieron realmente muertas, ¿verdad? No han morido completamente, sino todas estaban inconscientes por corto tiempo y luego volvieron a la conciencia. Ninguno estuvo biológicamente muerto. Según la ciencia médica ha mostrado que la gente drogada tiene experiencias muy similares. Sienten que salen del cuerpo y flotan alrededor de sí. Mucha gente que usan drogas han tenido la misma experiencia. Ellos sencillamente tuvieron alucinaciones en las cuales veían cosas imaginarias. Y esto no es quitar ese sentido de la gente, porque yo sé que ellos a lo mejor podrían hablar con Dios, puede ser una visión de Dios, pero sabemos que no es lo que entendieron. Aquellos involucrados en el espiritismo, en prácticas de ocultismo de la nueva era, han reportado las experiencias similares a estos, que se salen del cuerpo y flotan encima del cuerpo en una neblina fuera del cuerpo. Se encuentra como parientes fallecidos. Hablan con los que, como de algún ser supernatural. Escuchamos, hermanos, para los que mueren no hay diferencia, ¿verdad? Esto es nuestra protección. Esto es para nosotros, porque cuando los seres que han muerto, ¿verdad? Los que han muerto nos aparecen, podemos saber que ellos no son. Y es en verdad una mentira.
porque sabemos que los muertos no saben nada, están durmiendo por ahora. La verdad es que esta verdad nos edifica contra el padre de las mentiras, nos ayuda a pelear contra el diablo que nos trata de mentir. Debido a que estas experiencias están en conflictos con la Biblia, debe ser una señal muy clara para nosotros. Cuidado, que si usted confía en sus sentidos por encima de la Biblia, el diablo te puede engañar. Es muy cierto, hermanos. Confíen en la palabra de Dios, mis amigos. Confían en nuestro amoroso Dios. Confían en la Biblia y ustedes van a estar bien. Recuerden que si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Había una persona, una más mayor, tenían hijos, pero tristemente la mujer Sara, para ella su padre se murió. Y ella amaba a su padre tanto. Ella le quería tanto y ella lo quería tanto que siempre pensaba que él iba a volver y hablar con ella. Él iba a estar listo para que cuando Jesús volviera, ¿verdad? Pero un día, en unos 6 meses después de la muerte, Sara encontró en la cocina, en el susto de su vida, ahí hasta donde podía ver, estaba su padre muerto. Sentaba en la silla tal como solía, siempre lo hacía. Inmediatamente ella se recordó de lo que la Biblia dice, que los seres humanos cuando mueren están dormidos. Inmediatamente ella se cayó a orar a Dios porque ella no quería ese espíritu en su casa. Si ese espíritu sería de Dios, no hubiera sido un problema, ¿verdad? Pero al mismo minuto que él se cayó a orar, ese abrió los ojos y el ser que pretendía ser su padre se había ido. Amigos, al salir de aquí hoy, solo quiero que recuerden una cosa, que sea esta: los muertos están durmiendo. En un instante van a estar despiertos y van a ver el cielo. Pero necesitamos recordar que para nosotros ellos están durmiendo por ahora. No pueden comunicarse con nosotros. Está en la Biblia, hermanos. Esto incluye que tenemos que llegar a nuestros sentidos, porque a veces hasta podemos ver a los seres ahí, pero no podemos confundir lo que dice la Biblia con nuestros sentidos. Siempre tenemos que tener la Biblia en primer lugar. La Biblia nos dice que los muertos nada saben. La muerte es un sueño y todos van a la tumba, pero van a permanecer, van a estar ahí durmiendo hasta un día muy, muy poderoso. Un día que nosotros esperamos también, la segunda venida de Jesucristo. Aprendimos que Jesús murió para nuestros pecados. Lo aprendimos ayer. Él se murió en la cruz y se fue enterrado, pero Él se levantó de muertos y demostró el poder sobre el pecado y la muerte. También en su segunda venida, Él levantará a los justos muertos y les dará inmortalidad para que vivan con Él por la eternidad, hermanos. Pablo nos dice a nosotros que los que creemos en Cristo
habríamos creído en vano si no hubiera resurrección. Pero sí, déjame decirlo otra vez. Los que han creído en Cristo, los que han seguido a Cristo, si no hay una resurrección, hemos creído en vano. ¿Por qué hemos creído? Pero sí tenemos esa esperanza que Dios viene y va a resucitarnos. La resurrección de Cristo es la resurrección de vida. Amén. Y no va a pasar hasta la segunda venida, cuando Él regresa a aceptarnos como nuestro Salvador. Si usted no cree que usted tiene la esperanza por la vida eterna, tenemos que entregarnos a Jesús. Si usted no sabe hoy que tienes la esperanza a estar con Jesús cuando Él viene de nuevo, debemos hoy, antes de la muerte, cuando tenemos este tiempo, cuando tenemos esta hora, entregarnos a Él. A lo mejor usted nunca puso un pensamiento sobre esto, pero debemos siempre enfocarnos en nuestra relación con Cristo, porque aún pensamos que tenemos 20 años, nunca sabemos cuándo la muerte viene, nunca sabemos cuánto tiempo tenemos a entregarnos a Jesús, nunca sabemos cuándo vamos a enfrentarnos con el pecado de este mundo, cuándo nos vamos a encontrarnos con la maldad de este mundo, con la muerte, con el diablo. Siempre tenemos que tener Jesús en primer lugar. Para los que han morido en Cristo, tienen ese dulce sueño, tienen ese descanso, y al segundo en sus mentes van a cerrar los ojos y abrirlos a ver Jesucristo viniendo en los cielos a resucitarlos y llevarlos con Él. Para nosotros tenemos que ser fiel a la Biblia. Tenemos que siempre tener la Biblia en primer lugar en nuestras vidas, para que no nos pueda engañar el diablo. Cuando los seres que han morido se aparecen a nosotros, debemos saber que eso es una mentira del diablo, y entonces debemos de caernos en nuestras piernas y orar para que Dios nos ayude. En todo, hermanos, yo pido que nosotros vivimos como cristianos en nuestras vidas. La muerte no tiene que ser algo que nos da susto, ¿verdad? No tenemos que tener miedo, no tenemos que tener angustia, porque sabemos que en Dios hay vida eterna. En Dios no tenemos que preocuparnos, porque siempre sabemos que al segundo que morimos, abrimos los ojos y vamos a ver a Jesús viniendo en el cielo. Amén. Yo pido que si no han hecho esa decisión, si no han entregado sus vidas a Él, que hoy en día se entregan a Él, que hoy en día se van a los pies de la cruz, donde Él nos dio una oportunidad, donde Él nos dio por su muerte una vida eterna que podemos obtener, que ustedes y yo vamos juntos y a los pies de Jesús y entregamos a nuestras almas a Él, para que nunca tendremos que tener ese miedo, y que siempre podemos tener la esperanza que viene con Jesucristo, con la vida eterna.